Bienvenidos a nuestra exposición de la clase de modelos literarios. Nosotros les hablaremos acerca de la literatura oriental. La literatura o el lenguaje es el arte en común de la humanidad, hecho ocurrido en el año 3500 a.C. Y es que dentro de la literatura encontramos lo que es la literatura mesopotámica. Primera literatura oriental. ¿Qué es la literatura mesopotámica? Civilización sumeria, que nació entre los ríos Eufrate y Tigris. Los sumerios fueron los inventores de la escritura. Esto fue a finales del cuarto milenio. Dentro de la literatura mesopotámica podemos encontrar textos administrativos, textos religiosos, que estos eran los de textos literarios de carácter religioso, los textos de carácter didáctico. Dentro de la literatura mesopotámica también encontramos lo que es el código Hammurabi. Por aquí podemos ver una imagen de lo que es el código Hammurabi. Esto fue escrito en piedras en el año 1700 a.C. A partir de que las leyes escritas en piedra, como ya sabemos, las leyes escritas en piedra son para toda la vida, es decir, estas leyes eran para la vida del reino Hammurabi. También encontramos lo que es el poema de la creación. El poema de la creación data del segundo milenio antes de Cristo y está compuesto por 7 tablas. En este caso aquí podemos apreciar la imagen de una de esas tablas. Es importante en la cultura mesopotámica como una pieza clásica y poesía religiosa. Es un instrumento científico y fuente de conocimiento críptico y esotérico que más tarde se iba a ver reflejado en la Biblia. En Mesopotámica también encontramos el poema de Gilgamesh, que este es de origen sumerio y que se remonta al tercer milenio antes de Cristo, aunque la primera redacción data del año 2500 antes de Cristo aproximadamente. Las influencias en la literatura posterior son las siguientes. La interacción entre héroes y dioses como ocurre en la Biblia, en la mitología griega y romana, entre otras. Gilgamesh, de la misma manera que los héroes mitológicos griegos y romanos, deben superar una serie de pruebas para conseguir sus objetivos. Un buen ejemplo de esto sería, la figura de Heracles, es decir, de Hércules. El personaje de Utnapishtim representa la primera versión del Noé bíblico, es decir, del protagonista del diluvio universal. La búsqueda de la inmortalidad por parte del héroe será explotada por las literaturas posteriores. Recordemos, entre otros, a Alejandro Magno, héroe que se niega a aceptar su condición de un ser mortal, protagonista de muchos textos antiguos y medievales. Gracias. Hola compañeros licenciada, mi nombre es Sandy Funes. Les estaré hablando de lo que es literatura egipcia. Los primeros textos conservados de la literatura egipcia datan aproximadamente desde el año 2700 a.C. Su escritura está basada en jeroglíficos egipcios que fueron descifrados al descubrir la piedra Rosetta, que fue descubierta por un destacamento militar francés en el año de 1799. Esta piedra consta de 3 partes. En la parte superior está escrito en jeroglíficos, en la parte de en medio que está escrito en demótico y en la parte inferior que está escrito en griego. En el Imperio Medio, aproximadamente a partir del año 2035 a.C., comienza la literatura egipcia, con los primeros textos de carácter mágico religioso, himnos dedicados a los faraones, textos autobiográficos que narran las hazañas de algunos personajes históricos, textos narrativos de ficción, textos de carácter didáctico, en donde los faraones enseñan las artes de las guerras. Más adelante tenemos el Imperio Nuevo.
comienza a distribuir los textos a través del papiro como soporte físico, en donde sobresalen extensos relatos que muestran las hazañas de los últimos faraones, en especial del faraón Rames II y Rames III. También se conservan muchas historias protagonizadas por personajes mitológicos. Existen varias colecciones también de poemas de amor. También existen libros, por ejemplo tenemos el libro de los muertos, que es un libro funerio compuesto por un conjunto de fórmulas mágicas. También está el mito de Osiris, es uno de los que más sobresale en la civilización del antiguo egipcio. Osiris fue un héroe cultural, rey mítico y fundador de la nación egipcia. Enseñó a los hombres la civilización de los reyes, la agricultura y el culto de los dioses. Muchas gracias. Siguiendo con el tema de las literaturas orientales, ahora seguimos con la literatura hebrea. Una de las obras más reconocidas de la literatura hebrea es lo que casi para toda la gente conocida es la Biblia, que es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y del cristianismo. En ella encontramos dos grandes grupos como son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para los judíos reconocen el Antiguo Testamento como la Tanaj, como el Tanaj, porque ellos no lo denominan Antiguo Testamento porque ellos no reconocen el Nuevo Testamento, por lo tanto para ellos no hay ninguna diferencia. En el Tanaj encontramos la Torá, que para los judíos es la tradición escrita, es la ley que rige la moral y las costumbres de ellos. Ahora, ellos también manejaban la tradición oral, que esta también fue llevada a ser escrita por cierto rabino que escribió la Mishnah en el año 200 de nuestra era, al que otros rabinos se le unieron a él y ahora son conocidos estos escritos de la tradición oral como el Talmud, que también depende de la Torá o el Pentateuco que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento también encontramos los libros proféticos y los libros sapienciales. Los libros sapienciales son los escritos de Proverbios, Salmos, Job, Cantar de los Cantares y otros. Ahora en el Nuevo Testamento encontramos los 5 evangelios, uno de los libros históricos que es el libro de los Hechos, las 14 epístolas del apóstol Pablo y el libro de Apocalipsis, que es el único libro profético dentro del Nuevo Testamento. Ahora, cabe recalcar que la Biblia fue escrita a lo largo de 1000 años, porque comenzó a ser escrita en el 900 a.C. y terminó la escritura de este libro o la unión de este libro hasta el año 100 después de Cristo. Ha sido traducida a 2000 lenguas, por lo tanto puede constituirse como el libro de mayor difusión de la historia de la humanidad. Buenas tardes, mi nombre es Eva Zúñiga. Yo voy a hablarles sobre la literatura hindú. La literatura hindú es una de las literaturas más antiguas. Su idioma es el sánscrito. La mayoría de sus escrituras están escritas en sánscrito, por eso también se le denomina como literatura sánscrita. En esta literatura se representa lo que es la sabiduría, las religiones, hace bastante referencia a lo mítico, a la fantasía. Dentro de la literatura hindú podemos encontrar un periodo posvédico donde surgen dos grandes poemas que dan una transformación a lo que es la literatura universal. Tenemos lo que son las epopeyas de la literatura hindú.
está la Ramayana y la Mahabharata. La Ramayana nos habla sobre la historia desde el nacimiento y la vida de Sri Rama, desde su exilio con su esposa Sita, desde el secuestro de ella bajo las manos del demonio rey Ravana, y sobre cómo venció, y entre muchas historias, fantasía. La Mahabharata es una de las historias más extensas. Esta nos hace énfasis, más que todo contiene sobre las tradiciones y mitos de la India. Dentro de los periodos tenemos el periodo védico y el periodo brahmánico. La literatura hindú tiene sus tres periodos, que son el periodo védico, el periodo brahmánico y el periodo budista. El periodo védico nos hace una referencia a lo que es la emigración. Es aquí donde se crea el idioma indoeuropeo. Tres de sus principales dioses que tenemos aquí son Indra, Ignis y Yama. Indra, el dios del rayo, el Ignis, el dios del fuego y el más venerado, y Yama, el dios de la muerte, fue uno de los primeros hombres en morir. Tenemos también el periodo brahmánico. Este tiene una caracterización importante, ya que aquí se crean lo que son las bases sociales de la India, es decir, las clases sociales. Entre estas tenemos las diferentes castas. Están la casta de los sacerdotes, el que nacía de sacerdote para ser sacerdote. Está la casta de los militares, la casta de los artesanos, la casta de los esclavos, y también está lo que son las parias, que no formaban parte de la casta, ya que estas se creían que en sus vidas antiguas habían sido malos y por eso nacían siendo parias. La literatura budista, esta nos hace una referencia de su creador Buda en el año 500 a.C. Esta hace su referencia a lo que es la meditación. Él era un príncipe que nació en la riqueza. Su padre nunca le había permitido salir a ver el mundo tal cual era. Y cuando él salió, lo primero que vio fue un jorobado. Cuando volvió a salir a escondidas, vio un enfermo. Y así fue viendo diferentes formas en las que vivía la gente. Entonces se fue de su casa, de su mansión, y empezó con lo que era la meditación. Empezó a alimentarse con lo que era necesario, partiendo de esta su doctrina a lo que es hace que encontremos la felicidad absoluta después de morir. O sea que quería rompieron todos los esquemas anteriores. ¿Ya? El hombre sabio busca en su interior lo que desea, el no sabio lo busca en los demás. Continuando con lo que son las literaturas orientales, veamos lo que es la literatura china. Mi nombre es Daryl Bautista. Bien, se tienen datos, ¿verdad?, de la literatura china desde el siglo XVIII. Sin embargo, la literatura china data desde el siglo XI a.C. La literatura china se divide en dinastías y la primera dinastía es la dinastía Zhou, que va desde el año 1045 al 255 a.C. Se escribieron obras pertenecientes a la literatura filosófica y religiosa. Surgieron bases escritas de taoísmo y confucismo. Luego, en la dinastía Qi, que es la que encontramos después de la dinastía Zhou, en esta, ¿verdad?, se hizo un cambio, el lenguaje escrito clásico, este sistema de escritura que sería, ¿verdad?, y que daría el origen al sistema de escritura chino moderno. En esta dinastía se crearon textos literarios donde se hablaba de que el pueblo era anárquico por naturaleza y que se necesitaba de un emperador y de leyes rígidas para mantener el orden de la sociedad. Seguidamente encontramos la dinastía Han, que se desarrolló desde el año 206 a.C. al 220 después de Cristo. En este se encuentran textos históricos, tanto científicos, ¿verdad? Y en este podemos mencionar lo que son las recopilaciones
de la dinastía Xuan hasta la dinastía Han. En la dinastía Tang, que va del año 618 y 907 después de Cristo, encontramos grandes precursores como Li Bai, Du Fu. Son de 1960 a 1279 se popularizó lo que es la literatura de viajes. En esta los escritores escribían acerca de sus viajes, de todo lo que ellos realizaban. Lu fue uno de los escritores que escribió más de 1000 poemas, y Song, que fue considerado en ese entonces el más grande poeta de esa dinastía. Luego, en la dinastía Yuan se dio entre el año 1279 y 1368. En esta se escribieron obras de teatro que fueron escritas con un lenguaje vernáculo, ya no era con un lenguaje chino clásico. Este lenguaje vernáculo, ¿verdad?, era para personas, para el pueblo bajo, y fueron escritos por Wang Hanjin. En la dinastía Qin, que va del año 1644 a 1911, el pueblo entró en un contacto con la literatura extranjera, y fue ahí cuando hubo un gran cambio, y luego se pasa a lo que es la era moderna. En la era moderna, que va desde 1912 hasta nuestros días, esta era se caracteriza por cuatro grandes cosas, como tener carácter mucho más occidental debido a la influencia de textos literarios extranjeros, el uso del lenguaje vernáculo en lugar del lenguaje clásico, libertad de expresión y la igualdad de género. Las obras más destacadas de la literatura china son Nieve de verano, El romance de los tres reyes y El sueño de la cámara. Gracias.